said his brain was infected by devils. Ante la reciente, anticipada, y a la vez, insospechada caída de El Mencho, por parte de los elementos del ejército, se hizo conocido a nivel mundial el caos que se desató en todo México por los miembros del cártel que vieron a su líder caer. Es por esto, que volvió a la memoria colectiva, esas raras pero impresionantes ocasiones en las que, ya sea por error o por encargo, el ejército terminó acabando con la vida de los capos más importantes del crimen organizado. El día de hoy te hablaré de las caídas más relevantes. ¿Quiénes fueron, cómo fue y las repercusiones que tuvieron después de morir? Para algunos quizás sea sorprendente que el listado de narcotraficantes abatidos por el ejército sea realmente escaso. Sin nada más que agregar, comencemos. Marcos Arturo Beltrán Leiva, más conocido como el Barbas, el Botas Blancas o el Jefe de Jefes, fue un narcotraficante mexicano, siendo el líder máximo del cártel de los Beltrán Leiva, organización criminal que dirigía junto a sus 3 hermanos. Aunque al principio eran una organización aliada al cártel de Sinaloa, estos se separaron en abril del 2008, luego de que presuntamente, el Chapo Guzmán entregara al menor de los Beltrán, Alfredo, a cambio de que el hijo del Chapo, Iván Archibaldo, fuera liberado de prisión. Este fue el inicio de una sangrienta guerra entre los Beltrán y el cártel de Sinaloa. Se dice que Arturo Beltrán recibía aproximadamente $400 millones al mes, producto del tráfico de drogas, armas y otros negocios ilícitos. Asimismo, contaba con el apoyo de un gran número de personas con poder político a las que sobornaba con montos exorbitantes. Entre estas y otras cosas, lo convirtieron en un objetivo para las autoridades tanto mexicanas como extranjeras. Arturo tuvo nexos muy cercanos con el cártel de los Zetas en su afán de asesinar al Chapo Guzmán y su gente. Sin embargo, ni todo el poder ni toda la protección lograron que Arturo Beltrán llegara al año 2010. El 16 de diciembre de 2009, marinos de la Armada de México ubicaron a Arturo en un edificio residencial conocido como Altitud E, cerca del centro de Cuernavaca. Alrededor de 200 marinos movilizados por tierra y aire y con inteligencia brindada por los Estados Unidos iban contra el capo. Al momento de aproximarse, los marinos fueron recibidos con intenso fuego por parte de los pistoleros de Arturo y él mismo. El enfrentamiento duró cerca de 90 minutos, durante los cuales los sicarios arrojaron aproximadamente 20 granadas de fragmentación. Luego de quedarse sin municiones y viéndose superados, Marcos Arturo Beltrán Leiva de 48 años y 5 miembros del cártel que fungían como guardaespaldas fueron abatidos. 2 marinos de la Armada resultaron heridos por esquirlas de granada y uno murió. La habitación de Arturo Beltrán quedó completamente destruida. Las imágenes posteriores al enfrentamiento dan prueba de ello. Quizá en un intento de llevarse como trofeo la muerte de Arturo Beltrán, los miembros del ejército colocaron varios billetes de $100 sobre el inerte y sanguinolento cuerpo del narcotraficante. Lo fotografiaron, y fue así que se dio a conocer que el líder de los Beltrán Leiva había caído ante el ejército. Las represalias de esto serían contundentes. Melquisedec Angulo Córdoba tenía 30 años y fue el único miembro del ejército que murió durante el operativo. La Secretaría de Marina quiso honrar su memoria y difundieron su nombre en informes, periódicos y reportajes televisivos. El 22 de diciembre del 2009, un día después del entierro con honores de Melquisedec, hombres armados irrumpieron en la casa de la familia del ahora fallecido. Asesinaron a su madre, 2 de sus hermanos y una de sus tías. Desde entonces, se trata de proteger en la medida de lo posible la identidad de soldados que participen en esta clase de operativos. Luego de la muerte de Arturo Beltrán, su organización se vio gravemente debilitada, y la violencia en los territorios que lideraba no hizo más que aumentar y jamás ha vuelto a descender desde entonces. El rumor más conocido relacionado a la muerte de Arturo Beltrán, es el que dice que el operativo se facilitó gracias a Edgar Valdez Villarreal, más conocido como la Barbie, narcotraficante que fue mano derecha de Arturo, que luego de ser arrestado en 2010, se supo que había venido siendo informante del FBI y la DEA, desde el 2008, facilitando la ubicación de Beltrán Leiva, pues se sabe que la última llamada de Arturo en vida fue con la Barbie.
Ignacio Coronel Villarreal, fue una pieza clave del cártel de Sinaloa. Era considerado el tercero al mando de la organización, solo abajo de El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Coronel era conocido en el narcotráfico como alguien silencioso, que casi no figuraba dentro de las investigaciones. Pero si algo hacía demasiado ruido sobre Nacho Coronel, era su gran capacidad para traficar drogas, ganándose a pulso el apodo de El Rey del Cristal, por las cantidades industriales de anfetamina que traficaba a los Estados Unidos, país que lo tenía en la mira con una recompensa de 5 millones por información que diera con su captura. Nacho Coronel, pese a no ser una figura muy referenciada, fue fundamental para que el cártel de los Valencia ganara territorio y poder. Y si viste el video que hice sobre el Mencho, sabrás que su historia dentro del narcotráfico empezó gracias a unirse a la organización de los Valencia. Así que podemos asumir que Nacho Coronel fue responsable, directa e indirectamente, de que el Mencho, y por consiguiente, el CJNG se fundara más adelante. Fue precisamente esta expansión hacia otro territorio lo que terminó costándole la vida, pues había otra organización que lo quería muerto. El cártel de los Arellano Félix tenía una gran disputa contra el cártel de Sinaloa desde finales de los 90, y aunque en un inicio no consideraban a Nacho un problema, pues él se mantenía neutral. Pero luego de su alianza con los Valencia y la intención de querer abarcar territorios más allá de Jalisco, los Arellano lo consideraron un obstáculo. Se dice que luego de hablar con Genaro García Luna, uno de los funcionarios del gobierno mexicano más corruptos en la historia, lo convencieron de deshacerse de Coronel. Para este momento, García Luna tenía una relación cercana con el cártel de Sinaloa, y aún así los traicionó. Para el 29 de julio de 2010, luego de haber proporcionado aparatos para monitorear las comunicaciones del capo, los Arellano ubicaron a Nacho Coronel en una lujosa casa en Zapopan, Jalisco. Para evitar que se supiera de la traición, se envió esta información a la Marina, quienes llegaron fuertemente armados a donde se ubicaba Coronel. La Marina llegó por aire y se formó en fila. Al reaccionar, Coronel rompió una ventana e intentó huir por el jardín de su casa de seguridad, donde llevaba escondido al menos 2 semanas, temeroso de ser aprehendido. Solo tenía un escolta que lo acompañaba, además de un fisioterapeuta que le había dado un masaje minutos antes del asalto militar. Los 3 lograron salir por los cristales rotos de la parte trasera de la casa, pero fueron detenidos inmediatamente en el césped. Nacho dio media vuelta y regresó a su casa. Subió corriendo unas escaleras que conducían a un pasillo a la izquierda que conducía a la habitación principal y, a la derecha, a la sala de estar. No llegó a ninguna parte. Se giró hacia los soldados que se acercaban y disparó 5 o 6 veces con un fusil de asalto M16, matando a un soldado e hiriendo a otro. Unos pasos después, se topó con una escopeta Mossberg calibre 12. Nacho recibió 2 disparos de la escopeta, uno en el abdomen y otro en el tórax, de un soldado a no más de 4 metros de distancia. En el lugar se encontraron 2 granadas de mano y $7 millones en efectivo. Temiendo que ocurriera lo mismo que con Arturo Beltrán, solo se hicieron públicas 2 fotografías del cuerpo de Nacho Coronel, en las que muy apenas se logran distinguir sus heridas. Gracias a su muerte, existió un vacío de poder que por azares del destino terminó beneficiando a El Mencho y su expansión años después. Osiel Cárdenas Guillén fue el líder del Cártel del Golfo, una de las organizaciones más poderosas dentro del narcotráfico en México. Se le conoce, entre otras cosas, por haber sido quien pidió la creación de un grupo de seguridad personal conocido como los Zetas. Asimismo se ganó el apodo de El Mata Amigos, apodo que adquirió luego de asesinar a su amigo y entonces jefe del Cártel del Golfo, Salvador Gómez Herrera, en 1998, a fin de obtener el control de esa organización delictiva. Sin embargo, su tiempo en libertad se acabó el 14 de marzo del 2003, luego de que fuera capturado por el ejército mexicano, siendo extraditado a los Estados Unidos en 2007. Antes de ser extraditado, Osiel se aseguró de hacer saber a todos los miembros del cártel, que a partir de ese momento todos responderían a las órdenes de su hermano, Antonio Cárdenas Guillén, quien era más conocido por el sobrenombre de Tony Tormenta. Antonio no era ajeno al mundo del narcotráfico, pues pese a ser mayor que Osiel, fue gracias a él que pudo entrar al crimen organizado.
Tony Tormenta ya era alguien reconocido por las autoridades estadounidenses, luego de haber evitado que lo arrestaran en 1998. Aunque su investigación se puso en pausa, su nombre volvió a salir a relucir en noviembre de 1999, luego de que su hermano y sus hombres retuvieron a punta de pistola a 2 agentes de la DEA. Tras esto, Osiel y sus allegados se convirtieron en objetivos para las autoridades estadounidenses. Poco tiempo después de tomar posesión del cártel, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden de captura para Tony, siendo colocado en la lista de los más buscados de la DEA con una recompensa de $5 millones por información sobre él. Era conocido por ser alguien de carácter explosivo y con rasgos de un psicópata. Acostumbraba a torturar y decapitar a sus rivales para infundir miedo. Entre sus actos más conocidos están el haber ordenado la ejecución de 6 guardias de la prisión del Altiplano el 20 de enero del 2005, luego de enterarse del maltrato que le dieron a su hermano Osiel mientras estuvo recluido ahí. De igual manera, estuvo implicado en un enfrentamiento donde mandó a más de 100 hombres de los Zetas a combatir contra el grupo armado de los Beltrán en mayo de ese mismo año. Sin embargo, su puesto al mando del cártel del Golfo duró poco. Luego de la extradición de Osiel y varias diferencias entre los Zetas y las órdenes de Tony Tormenta, el grupo paramilitar se independizó en febrero del 2010, y lo primero que hicieron fue declararle una guerra al grupo que los vio nacer. Por lo que la guerra entre los del Golfo y los Zetas comenzó en 2010, y ahora Antonio no tenía que cuidarse solo de las autoridades, sino que del grupo que sabían todos sus movimientos y escondites. Sin embargo, desde marzo del 2010, el gobierno le venía pisando los talones, viéndose envuelto en tiroteos donde por poco lo atrapan. El 5 de noviembre del 2010, tras más de 6 meses de operaciones de inteligencia, el ejército ubicó una de las casas en las que se escondía Cárdenas, por lo que fueron dispuestos a arrestarlo. ¿El resultado? Un tiroteo masivo de más de 8 horas de duración que conmocionó a todo Matamoros. Más de 660 infantes de la Marina, 17 vehículos y 3 helicópteros fueron contra el feroz fuego de los sicarios de Tormenta. La población se vio obligada a esconderse, se cortó la energía eléctrica y los teléfonos no funcionaban. Se detonaron más de 300 granadas, y para las 6 de la tarde, el fuego cesó. Se dio el aviso. Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, había sido asesinado en el operativo a la edad de 48 años. En un principio se dijo que habían habido 10 muertes en total. 4 miembros del ejército, 4 miembros del cártel, Tony Tormenta y el periodista Carlos Alberto Guajardo Moreno, quien presuntamente fue confundido por un miembro del cártel por el ejército, por ello tirotearon su vehículo en más de 20 ocasiones. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene un número de víctimas oficiales, pues según testimonios y otros estudios, en ese día fácilmente murieron más de 100 personas. El 5 de noviembre del 2010 sigue siendo recordado como uno de los días más violentos y terroríficos de todo Matamoros. El cártel del Golfo se vio muy afectado, y desde entonces se ha dividido en varias facciones. Si llevas un tiempo en el canal, sabrás que Heriberto Lazcano es un personaje que he mencionado en distintas ocasiones. Y no es para menos, pues, cuando él asumió el liderazgo de los Zetas, presentó un nivel de brutalidad y violencia sin precedentes, en un mundo que de por sí se ha construido en base a la destrucción. El Lazca, Z3 o el Verdugo, eran solo algunos de los nombres con los que se referían a Lazcano, un militar desertor de élite, igual a sus compañeros, que formaron la primera generación de los Zetas por encargo de Osiel Cárdenas Guillén. Para el año 2004, luego del arresto de Osiel, el Lazca pasó a ser líder de la facción, siendo capaces de sacar mucha ventaja a miembros de cárteles rivales, gracias a sus conocimientos militares obtenidos en campamentos de entrenamiento en el extranjero. El Lazca se ganó una reputación de despiadado, por ordenar y cometer miles de homicidios. Torturaba a sus rivales, y según se dice, en más de una ocasión cometió actos de canibalismo con estos. Lo más bizarro es que presuntamente pedía que se los sirvieran en platillos mexicanos tradicionales como tamales y pozole. Lazcano mantuvo un perfil relativamente bajo para el nivel de poder que tenía, y de hecho, en el 2007 se regó fuertemente el rumor de que lo habían dado de baja tras un enfrentamiento con el ejército.
Esto fue falso, y se presume que él mismo pidió que se regara ese dato, pues quería salir del radar de la DEA, quienes ya le venían siguiendo el paso desde hace un tiempo. Para 2009, se ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera al arresto de Lazcano. Pasó un tiempo para que se supiera que él seguía con vida. Para el año 2010, luego de independizarse del Cártel del Golfo, los Zetas consiguieron apoderarse de varios territorios a lo largo de todo México, y expandieron sus operaciones a distintos países. Además del tráfico de sustancias, ganaban mucho dinero por secuestros y extorsiones. De igual manera, los videos que publicaron en línea, donde mostraban el horrible destino de sus víctimas, los hicieron ser el grupo más temido y odiado del país. Su nivel fue tal, que incluso cárteles que eran enemigos desde hace años, decidieron unirse brevemente para hacerles frente y sacarlos del mapa. El 7 de octubre del 2012, medios de noticias hicieron eco de un enfrentamiento entre el ejército contra hombres pertenecientes al crimen organizado. Horas más tarde se hizo de conocimiento a la población que 2 hombres habían sido abatidos, y uno de ellos era Heriberto Lazcano de 37 años, uno de los hombres más buscados de todo el país. Sin embargo, cualquier atisbo de alegría por esta noticia sería breve, pues en la madrugada del 8 de octubre, un comando de hombres armados irrumpieron en la funeraria donde estaba el cuerpo del Lazca y uno de sus acompañantes. Los hombres se llevaron ambos cuerpos y jamás fueron encontrados. Las inconsistencias no pararon ahí, pues, las únicas fotos que se mostraron de él, no parecían ser las de un hombre al que le dispararon 6 veces. E incluso, la DEA mantuvo su ficha de búsqueda intacta hasta el 2021. Aunque se dice que las huellas dactilares del cuerpo coincidían con las del Z3, lo cierto es que hasta la fecha se cree que Heriberto Lazcano no murió aquel 7 de octubre, y fingió su muerte como en el lejano 2007. Historias como estas no resultan extrañas en el mundo del crimen organizado. Aún así, da miedo que un hombre tan sádico pueda estar libre por ahí. Los Zetas perdieron poder paulatinamente y se dividieron en facciones, al igual que sus eternos rivales del Golfo. Pocos hombres pueden presumir de haber sido declarados como muertos y continuar con sus operaciones en el narcotráfico, y si bien Lazcano lo hizo antes, este tipo logró hacer que muchas personas lo creyeran como real, incluso siendo información que el gobierno presentó de manera orgullosa a la población. Nazario Moreno González, apodado como el Chayo o el Más Loco, se inició en el narcotráfico en los años 90, y fue arrestado en 1994 en Texas. Se dice que ahí fue donde conoció la religión. Lejos de ayudarlo a enderezar su camino, se volvió un fanático religioso, que usaría lo aprendido como una justificación de lo que haría más adelante. Para mediados del año 2000, el nuevo cártel conocido como la Familia Michoacana se daría a conocer, y aunque en primera instancia intentaron mostrarse como un grupo que combatiría a los Zetas, no pasaría mucho tiempo para que demostraran sus verdaderas intenciones. Su carta de presentación fue arrojar 5 cabezas en un centro nocturno en Uruapan. Junto a las cabezas dejaron una cartulina que decía: la familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir, esto es justicia divina. La Familia Michoacana se volvió rápidamente en un cártel poderoso e infame, pues su forma de actuar parecía más la de una secta religiosa que la de un grupo criminal. Sicarios y narcotraficantes detenidos aseguran que el Chayo se dedicaba a adoctrinar con pasajes bíblicos a miembros de la organización, quienes reclutaban en casas para el tratamiento de adicciones. A los adictos reclutados se les prohibía consumir drogas y alcohol, y participaban en sesiones de oración y prácticas de tiro. Al concluir este adiestramiento eran considerados miembros de la Familia Michoacana. El Chayo se había vuelto un objetivo primordial para las autoridades, y es que había vuelto a Michoacán un territorio peligroso, donde abundaban la aparición de narcomantas y cuerpos decapitados. Queriendo evitar su captura, el Chayo ideó un plan que le salió a la perfección. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán confirmó la muerte del narcotraficante Nazario Moreno González, alias El Chayo, quien fuera abatido a tiros el jueves pasado por elementos de la Fuerza Armada en la entidad. Diversos elementos de información
obtenidos durante el operativo coinciden en señalar en el que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como el Chayo o el Doctor, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de la familia michoacana. El gobierno mexicano reportó que Nazario Moreno había fallecido en Michoacán el 9 de diciembre de 2010 durante un tiroteo con la Armada de México. El tiroteo habría durado alrededor de 2 días, cuando hombres armados de la familia michoacana atacaron a agentes de la Policía Federal en la ciudad de Apatzingán y usaron vehículos como barricadas para evitar que la Policía Federal pudiera recibir refuerzos. No se revelaron fotografías del cuerpo porque se dice que miembros del cártel se lo llevaron. Su fallecimiento se hizo más creíble después de que se creara la facción de los Caballeros Templarios, que empezó una guerra contra la familia michoacana en marzo del 2011. A la cabeza del cártel estaba Servando Gómez Martínez, un profesor que se volvió narcotraficante. En realidad, el Chayo estaba ordenando a los Caballeros Templarios desde las sombras, haciendo uno de los períodos de violencia más terribles en todo México. Por esas épocas empezaron a aparecer estatuas del llamado San Nazario, imagen a la que debías de rendirle culto obligadamente, o de lo contrario te iría mal. Sin embargo, los rumores de gente que afirmaban haber visto al Chayo fueron tan fuertes que las autoridades comenzaron a investigar. Y fue gracias a que un miembro del cártel dejó un radio que confirmaron que el infame Nazario seguía con vida. En la madrugada del 9 de marzo del 2014 fue emboscado mientras iba en una mula. Cuando se negó a detenerse y disparar a los militares fue abatido. Las fotografías de Nazario Moreno González sin vida se hicieron públicas rápidamente, para evitar que se creyera que él volvería a resucitar. Los Caballeros Templarios fueron cayendo hasta desaparecer en 2017. Mientras que la familia michoacana sigue en pie, teniendo a 2 líderes peligrosos comandando. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, agradecería que dejaras tu me gusta y un comentario, eso ayudaría mucho al canal. Si quieres ver los videos antes, o acceder a versiones sin cortes, puedes unirte a los miembros del canal, a quienes agradezco enormemente su suscripción. Yo soy Lonely. Hasta la próxima. Dry blood, head still dented from the struggle. I said I need a room so I could try to get some rest. She gave me the keys to the best